Buenos días a todos, un saludo de nuevo a este espacio de entrevistas en el que nos acercamos al carisma teresiano de Enrique de Ossó y compartimos un rato juntos con toda la familia teresiana. Hoy está con nosotros Javier Condón, que es miembro del patronato de la Fundación Escuela Teresiana. Es la fundación que aúna a los colegios teresianos en España. Me consta que es una persona muy querida en la compañía, que se ha involucrado y comprometido durante muchos años en multitud de actividades, como profesor, más tarde director de colegio y demás. Así que bueno, ahora nos contarás más. Él forma parte desde hace muchos años de la familia teresiana y es una suerte tenerle aquí con nosotros para poder escucharle y aprender pues, sobre todo lo que nos va a contar, sobre su vida y en esta ocasión especial sobre Enrique de Ossó. Así que hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Pues muy bien, disfrutando desde hace casi un año de la jubilación. Así que ahora vivo bastante tranquilo. Bien, gracias a Dios, bien. Qué bien, qué bien, hay tiempo para todo en la vida. Muy bien. Bueno, pues para contextualizar un poquito y que todo el mundo pues, se sitúe, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo y cuándo conociste a las teresianas y bueno, en qué servicios o vivencias has ido compartiendo con ellas. Bueno, pues a ver, en realidad yo conocí a las teresianas pues desde niño porque yo vivía en Zaragoza con mis padres en la calle Balmes, que está por el centro de la ciudad, y entonces las teresianas tenían un colegio, pues no sé, a 500 metros de mi casa o así, en la calle Zurita. Y entonces de eso las conocía. Pero bueno, en realidad mi relación con ellas ya como profesor empezó en el curso 83-84. He estado 40 años Wow. trabajando en el colegio, sí. Y bueno, pues entré en contacto con ellas porque yo había terminado los estudios de filosofía en Salamanca, en la Universidad Pontificia. Terminé el año 82 y entonces estuve un año prácticamente preparándome oposiciones y a la vez estuve haciendo unos cursos que organizaba la diócesis de Zaragoza para poder dar clases de religión. Entonces ahí conocí a un sacerdote, Ignacio Zamboray, que me lo encontré un día por la calle a primeros de septiembre del 83 y me dijo, oye, Javier, vamos a tomar un café que te voy a contar una cosa que te va a interesar, y es que las teresianas están buscando un profesor de filosofía. Entonces, bueno, me puse en contacto con las teresianas, en concreto con la directora del colegio Padre Enrique de Ossó, la hermana Paz González, y desde el primer momento pues nos caímos mutuamente muy bien y ya me fichó. Pues Fíjate. dio la casualidad de que se habían quedado en el colegio sin profesor de filosofía, era una hermana la que daba las clases, y entonces, como yo había estudiado en Salamanca, eso le gustó a la hermana Paz, que era también nacida en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, Ujú. y además buscaba a un chico porque le interesaba que hubiera más profesores en el colegio, porque ese curso empezaban los chicos en primero de BUP y en Ajá. primero de EGB, porque solo había chicas y el mixto solo era el COU. Entonces quería más profesores hombres. Y bueno, eso también jugó a mi favor. Y desde entonces, pues hasta hoy, porque aunque me he jubilado, no me he desvinculado de la compañía ni de la fundación. Y luego, pues bueno, momentos así a destacar, pues bueno, la constante ha sido que siempre he sido profesor de filosofía o de materias del área de la filosofía, pues ética, educación para la ciudadanía. También he sido profesor de literatura y hasta de religión el primer año. Di clase de religión en primero de BUP, pero solamente ese año. Y lo más raro que he dado, una asignatura que se llamaba EATP, que era Enseñanza y Actividades Técnico-Profesionales, Onda. que sí, lo dábamos una hermana Ajá. y yo, y bueno, nos turnábamos, montábamos como talleres, era una cosa muy curiosa, pero interesante también. Y luego también he sido tutor de COU y de segundo de bachillerato, pues prácticamente todos los años, hasta que el curso 2011-2012 me propusieron ser director del colegio. Entonces el colegio nuestro entró en la fundación y estuve 8 años de director hasta que el curso 19-20 me prejubilé, y el año pasado, en febrero, pues ya me jubilé del todo.
y hasta hoy, pues bueno, sigo vinculado como miembro del patronato. Voy también por el colegio como voluntario, que por cierto, los jueves es el día que voy. Hoy no he podido ir, pero bueno, no Anda. pasa nada. No pasa nada. Iré esta tarde a la fiesta del colegio para celebrar el Día del Padre Enrique. Y, y bueno, y luego también con lo que es la compañía, pues he estado, aparte del colegio, he tenido muchos vínculos, pues en la Casa de Oración Santa Teresa, aquí en Zaragoza, pues desde que se fundó la casa hasta que cerró, pues he ido prácticamente todos los años. Primero iba pues a los encuentros y a las experiencias como profesor, y desde hace bastantes años pues las hermanas nos ofrecieron me parece que éramos 5 seglares, dos de lo que era entonces la provincia de Santa Teresa, Cataluña, y tres de la provincia Virgen del Pilar, pues nos ofrecieron colaborar con ellas para, digamos, acompañar al resto de los profesores que iban a esos encuentros. Y bueno, eso yo lo comparo un poco con el desierto de Las Palmas al que iba Enrique de Oso. O sea, para mí el desierto de Las Palmas ha sido la casa de oración. Por eso me dio mucha pena que por distintas circunstancias pues se haya tenido que cerrar esta casa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y después, antes de la casa de oración, estuve también colaborando en lo que se llamó el equipo de formación, ¿cómo le llamaban? El equipo, bueno, era un equipo de pastoral vocacional, en el que también estábamos pues seglares y hermanas. Y bueno, no sé, pues es que con las teresianas, con las hermanas he colaborado en muchas cosas, pero yo destacaría esas dos. Luego en la fundación también colaboré, pero poco, en temas de formación, de equipos de dirección, de directores, cosas de liderazgo y cosas de estas. Pero hay poco porque no soy especialista yo en estos temas, más que lo que puedo aportar desde mi experiencia. Y lo último ha sido, pues, la ponencia en la cátedra Enrique de Oso, que también pues me ofreció Carmen Melchor, que es una hermana muy querida. Nos conocemos de la casa de oración y como profesora de Colegio Enrique de Oso desde hace muchos años. Y bueno, pues me lié un poco la manta a la cabeza y le dije que sí. Y bueno, pues me preparé la charla sobre Enrique de Oso como fundador de asociaciones y un ciudadano comprometido. Y bueno, lo que dije al presentar la ponencia, que yo no sé si realmente iba a aportar algo, porque las que me estaban escuchando, las personas que me escuchaban, pues la gran mayoría sabía más que yo de Enrique de Oso, entonces yo poco podía aportar. Pero bueno, yo creo que y traté de subrayar los rasgos de Enrique de Oso como ciudadano comprometido, y he descubierto que fue un ciudadano muy comprometido, que deberíamos de conocer más los que estamos en la Fundación Escuela Teresiana, porque a veces conocemos a Santa Teresa más que a Enrique de Oso, y es una pena que conozcamos poco a Enrique de Oso, porque nos puede aportar mucho. Totalmente. Madre mía, muchas cosas, ¿eh? Estaba unificando, ¿no? Y recapitulando sobre todo lo que habías comentado. Pues efectivamente, desde el 83, ahí has estado dando guerra y colaborando. Pues Sí, fíjate, escuchándote, es verdad, ¿no? Estoy seguro que esta ponencia, esta pequeña entrevista, hará bien, ¿no? Esto lo sacamos por el canal de YouTube. Has comentado que los jueves, hoy es jueves, lo estamos grabando el jueves, aunque saldrá el sábado. Pero bueno, en el canal de YouTube llega mucha gente de la familia teresiana, pues que están en las provincias, a hermanas, a laicos, al MTA, a todos organismos, ¿no? Eh, Primos hermanos y de la familia teresiana. Y estoy seguro que ese conocer un poquito más a Enrique y acercarnos a su figura ayudará. Además, ahí el Señor siempre sabe cómo hacer para guardar ese ratito para esa persona y además lo bueno de estas entrevistas es que no caducan. Entonces, se puede ver, lo sacamos el 27, el mismo día 27 de enero de este año, del 24,
o se podrá ver en 3, 4, 5 años y seguirá teniendo validez, ¿no? Bueno, Ya has anticipado que este fin de pasado pues, diste esta ponencia, ¿no? En la cátedra de Enrique Dossó, sí. en Ávila, en la Universidad de la Mística. Cuando yo vi el título de la ponencia, dije que era Asociacionismo y Compromiso Ciudadano de Enrique Dossó. Dije, joder, esto es perfecto. Digo, qué bueno sería si nos puede compartir un poco sobre este tema. Ahora mismo la compañía pues está viviendo una nueva etapa centrada en la opción capitular y entre otras cosas, pues busca, ¿no? Buscamos ser y entendernos desde la ciudadanía global. Y entonces, pues Enrique, yo creo que nos puede iluminar con ese compromiso ciudadano y nos puede aportar grandes cosas. Así que yo me voy a callar ya, te dejo para que nos cuentes un poco cuál es el esquema y un breve resumen y después vamos comentando si te parece. Muy bien. Bueno, pues a ver, tengo aquí el esquema que seguí en la ponencia y voy a tratar de seguirlo y resumir un poco lo que fue la ponencia. Cuando Carmen me propuso el tema, que a mí, pues bueno, me pareció bien, pero ella misma me dijo, es un tema difícil, y dije, vaya, pues sí que empezamos bien, porque claro, había que profundizar en Enrique de Oso para encontrar un poco esos rasgos de Enrique como ciudadano, porque de eso trataba, ciudadano comprometido, de eso trataba el tema. Bueno, pues entonces a mí lo que se me ocurrió, y a Carmen le pareció bien, pues en repasar un poco la vida y la obra de Enrique de Oso y desde ahí pues ver un poco este compromiso ciudadano, intentando que, claro, que lo que veamos en Enrique de Oso pues nos sirva para la actualidad, porque si no, pues sería perder el tiempo realmente. Hemos Bueno, yo hecho de empecé, nuestro tiempo. yo lo que hice también es en cada parte de la ponencia, pues a partir de un texto más o menos contemporáneo, de un fragmento de un texto de un autor contemporáneo, pues relacionar también con Enrique de Oso. Entonces, al principio, eh, mm, la primera parte de la ponencia la titulaba Las personas somos de un lugar. Eh, y partía de un texto del escultor Chillida, que precisamente ahora hace 100 años que nació, se celebra este año su centenario, pues él nos habla de que todos los ciudadanos pues tienen las raíces en un lugar. Dice eso de ser de Nueva York o de tal, que pues no, somos de un lugar. Y claro, Enrique de Oso es de un lugar, es de Vinebre, es un pueblo pequeño, pues a las orillas prácticamente del Ebro, en la provincia de Tarragona, y ahí tiene sus raíces y ahí va a ir forjando su identidad. Pero, como dice Chillida, Enrique de Oso también es una persona que, aunque tenga ahí sus raíces, es una persona con una visión abierta y una visión cosmopolita de la vida y del mundo. Y esto también va a ser un rasgo que yo creo que deberíamos de tener todos los buenos ciudadanos, ser personas con una mente abierta y sin perder nuestra identidad y nuestras raíces, pues tener una mentalidad cosmopolita, global. Entonces, yo repasé un poco los orígenes de Enrique de Ossó, su familia, su vocación, su educación, y entonces ya en su familia, sus padres, Jaime y Micaela, pues son dos personas humildes, sencillas, que viven del campo y le transmiten ya a Enrique una serie de valores, pues como son la piedad que le transmite sobre todo su madre, es una persona muy piadosa, le transmiten pues la sencillez, la humildad, el trabajo bien hecho, ser una persona constante, organizada. Todo eso va a forjar en Enrique una personalidad que luego hará de él un ciudadano comprometido. También fue importante pues, la educación que recibió en la escuela y también va a ser importante
la relación que tuvo con su abuelo materno, con el que paseaba por los alrededores del pueblo y que le transmitió también pues una sensibilidad que luego va a tener Enrique de Ossó. Enrique de Ossó le decía a sus padres que él quería ser maestro, que su vocación era, decía en catalán, vull ser mestre, yo quiero ser maestro. A su padre no le hacía gracia porque consideraba pues, que los maestros, y en parte tenía razón, pues se morían de hambre. Y tampoco quería que fuera agricultor porque era un trabajo muy duro y bueno, a lo mejor pues por su mentalidad, como decimos de los catalanes, un poco así de negociante, pues dijo, tú te tienes que dedicar al comercio. Entonces mandó a Enrique a Quinto de Ebro, que tenía familia en la provincia de Zaragoza, y allí y después en Reus, pues trabajó en un comercio, aunque a él no le gustaba. En el comercio yo subrayé que también aprendió una serie de valores como comerciante que creo que después le servirán en la vida como buen ciudadano. Porque, por ejemplo, si quieres ser buen comerciante, pues tienes que tratar con respeto a las personas, porque si no vas a perder a los clientes, entre otras cosas. Tienes que tener empatía con los clientes, tienes que saber organizar la tienda, ser ordenado, ser trabajador. Tienes que ser una persona, en aquellos tiempos, pues que no había calculadoras como ahora, que maneje bien las matemáticas. A Enrique le gustaban las matemáticas, luego será profesor de matemáticas y de física en el seminario. Entonces, todas estas cosas las aprende también en el comercio. Y otra cosa importante que aprenderá cuando está en Reus y después cuando vaya a estudiar a Tortosa y a Barcelona es a espabilarse porque estaba viviendo fuera de casa. Y esto lo digo yo porque también lo he experimentado, porque también desde joven estuve unos cuantos años fuera de mi casa y esto te espabila bastante y te ayuda pues a desenvolverte en la vida. Y yo creo que son valores positivos que Enrique de Ossó fue adquiriendo. Bueno, Enrique de Ossó a los 14 años se fuga y se va a Montserrat y entonces ahí pues tiene un encuentro con Dios y con la Virgen de Montserrat y ahí él opta, como diríamos en términos teresianos, hace la determinada determinación de ser sacerdote. Él les dice a sus padres que quiere ser sacerdote y que, bueno, pues al final el padre también cede y Enrique de Ossó va a empezar su formación como sacerdote. Entonces, yo comentaba cómo Enrique de Ossó va a Tortosa, va también a Barcelona y empieza unos años de formación en el seminario, pero a la vez que se va formando como buen estudiante, porque era una persona inteligente y era un estudiante muy bueno, que además era muy buen compañero, pues no solamente estudiaba, sino que también se va comprometiendo cada vez más con la diócesis y con su entorno y va descubriendo, porque otro rasgo que tiene como buen ciudadano es que es un gran observador de la realidad. Entonces él observa la realidad, quiere comprometerse, quiere transformarla. Y ya siendo estudiante, pues se compromete, se hace miembro de las conferencias de San Vicente de Paúl y entonces empieza a entrar en contacto con lo que ahora llamamos las periferias, con la gente más necesitada, va al hospital, atiende a los enfermos y al poco tiempo el obispo de Tortosa, que se apellidaba Vilamitjana, lo ficha como líder porque se da cuenta de que es un joven que tiene rasgos también de ser un buen líder. Y bueno, esto también es otra de las características que yo subrayaba como Enrique de Ossó, ciudadano comprometido, porque es un ciudadano comprometido que además es un buen líder. Es un líder que no solamente es capaz, digamos, de arrastrar a las masas, como vamos a ver, cuando organiza peregrinaciones o cuando funda las asociaciones, sino que también es una persona que le gusta colaborar con otros, sabe delegar
porque él además no llegaba a todo, cada vez se va Claro. metiendo en más historias y no llega a todo. Entonces busca colaboradores y es revolucionario en aquella época porque la mayoría de sus colaboradores eran ya seglares y muchos eran mujeres. Entonces, en ese sentido también, bueno, pues es un ciudadano que es ejemplar para nosotros porque sabe delegar, sabe trabajar en equipo, sabe buscar colaboradores, sabe pasar a segundo plano y busca no ser el protagonista, sino que sea el equipo y sea la asociación, en este caso, quien debe de perdurar en el tiempo y no él como protagonista. Entonces esto lo vemos ya cuando el obispo le invita a transformar la catequesis en Tortosa, porque Tortosa vivía unos años muy difíciles, era un ambiente muy anticlerical, a los sacerdotes y a los católicos casi les daba miedo a veces salir a la calle o manifestarse como tal, y Enrique de Ossó, entonces, a través de los niños, revoluciona la catequesis de Tortosa. Y él se involucra mucho, incluso se compromete a llevar la catequesis del barrio más polémico, que era el barrio de pescadores de Tortosa. Y él trabaja en ese barrio y al final, bueno, pues él en la revista teresiana y tal, nos va a decir cómo efectivamente ese barrio, que era el más peligroso, digamos, luego resulta que es el barrio casi más comprometido y con los mejores catequistas. A los catequistas les da una formación, se preocupa de que la catequesis sea una catequesis donde los niños no se aburran, que sea una catequesis donde los niños sean protagonistas, una pedagogía activa, una pedagogía también revolucionaria, donde se preparaban las catequesis en equipo, se hacían evaluaciones, se formaban los catequistas. Entonces Enrique de Ossó destaca ya como maestro y pedagogo. Después también destaqué su compromiso sociopolítico porque desde muy joven publicó un periódico para contrarrestar otro periódico que había, que ese periódico al que quería contrarrestar se llamaba El Hombre. Entonces El Hombre era un periódico en Tortosa que atacaba bastante, según Enrique de Ossó, la moral católica y era muy anticlerical. Entonces Enrique de Ossó publicó uno que se titulaba El Amigo del Pueblo y él firmaba como El Amigo. Lo que pasa es que este periódico pues apenas duró un año porque lo prohibieron. Buscaron excusas para prohibirlo. Pero bueno, Enrique de Ossó no se echaba para atrás y al poco tiempo pues ya sacó la revista teresiana, la revista Santa Teresa de Jesús, y esta revista pues fue una revista que, digamos, arrasó, tuvo muchísimo éxito en España y fuera de España, tuvo muchísimas suscripciones y Enrique de Ossó pues escribía en esta revista muchas veces con el seudónimo de El Solitario. Una de las primeras, bueno, su primera fundación como fundador de asociaciones fue la Asociación de Congregantes de la Purísima Concepción, que no tuvo, tampoco duró mucho en el tiempo, pero bueno, fue ya un primer intento de contar con los hombres para que se formaran como buenos cristianos, que fueran personas de oración y que también fueran personas de acción. Entonces él contó con estos jóvenes labradores del entorno de Tortosa. Y luego enseguida pasaremos a la fundación ya de otras asociaciones que sí van a ser más importantes. Pero antes, en una segunda parte de la exposición, lo que hice fue hablar también de Enrique de Ossó como una persona no solamente activa, un gran apóstol muy activo, sino también contemplativo. Entonces, esto lo titulaba Una vida verdaderamente humana es a la vez activa y contemplativa. Entonces, partía de un fragmento de un texto de Victoria Camps y Salvador Giner que nos hablaban de cómo un ciudadano en la educación de los jóvenes, si queremos que sean buenos ciudadanos, pues es muy importante que las personas encuentren momentos para encontrarse consigo mismas y momentos de soledad y de silencio, cosa que hoy en día, pues en esta sociedad no está muy valorado, que digamos.
porque vivimos en un ambiente muchas veces muy, muy superficial. Entonces Enrique de Ossó encontró dos lugares que fueron Montserrat y el desierto de las Palmas, cerca de Benicàssim, que lo descubrió gracias a su tío Justo, que vivía, estos tíos suyos vivían en Benicàssim, y entonces gracias a su tío descubrió el desierto de las Palmas, que era un desierto donde había un convento de carmelitas. Y dentro del convento, en los alrededores, había una ermita que le gustaba mucho a Enrique de Ossó, que era la ermita de Santa Teresa. Y Enrique de Ossó en estos dos lugares, en Montserrat y en el desierto de las Palmas, pues tuvo momentos muy importantes para encontrarse consigo mismo, para descubrir a Santa Teresa y para encontrarse con Dios. En Montserrat, pues bueno, aparte de la famosa fuga, donde decide ser sacerdote, descubre su vocación, pues en Montserrat celebró su primera misa, celebró sus bodas de plata, tuvo muchos encuentros con la archicofradía, con la Compañía de Santa Teresa, y hoy en día, pues Enrique de Ossó tiene una estatua allí en una plaza en el santuario de Montserrat. Porque Enrique de Ossó, como hemos visto, pues es muy catalán en ese sentido, pero con una mentalidad cosmopolita. Después, en el desierto de las Palmas, pues tuvo el año 1872 un momento como de inspiración teresiana. Desde aquel momento, Enrique de Ossó, todo lo que haga y casi todo lo que diga va a ser a través de la mediación de Santa Teresa. Y entonces, a partir de ese año, y sobre todo el año 1876, fue un año súper fecundo en la obra, en las fundaciones y en la actividad apostólica de Enrique de Ossó. Y siempre tratando de que las obras, el pensamiento de Santa Teresa lo conociera todo el mundo. Entonces, yo comentaba ya en lo que titulaba en la tercera parte el despliegue de su plan sistémico, como Enrique de Ossó, como dice una hermana que sabe mucho de Enrique de Ossó, que además es nacida en Tortosa, la hermana Jim Mabel, que ahora está por México, dice que el plan de Enrique de Ossó era un plan sistémico, articulado y colaborativo, y que desde lo local, pues iba a lo global. Y es verdad, o sea, Enrique de Ossó tenía en mente el desarrollar un plan que lo abarcaba todo, porque fundó el rebañito del Niño Jesús, lo que ahora son los Amigos de Jesús. Todo esto en torno al año 76. Fundó la Hermandad Josefina, que era para hombres. Había fundado en el 72, si mal no recuerdo, la Archicofradía para mujeres. El año 76 fundó también una fundación importantísima, la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Que, bueno, la mayoría de las personas conocen a Enrique de Ossó pues, como fundador de la Compañía de Santa Teresa. Y en su mente, pero se quedaron en el tintero, estaban también los misioneros teresianos, que eran hombres, una asociación de hombres sacerdotes, y luego lo que él llamaba la Hermandad Teresiana Universal, que la idea era unir a todas las personas que tuvieran alguna relación con Santa Teresa, pero en todo el mundo. O sea, de tal manera que este plan, que empezó en un pueblo, vamos a decir, perdido en aquellos, a mitad del siglo XIX, en Tortosa, pues desde allí se fue expandiendo y bueno, pues hasta hoy. Pero un plan tremendo. Y lo que yo subrayaba también en la ponencia, aparte de comentar un poco, ya me metí en cada una de estas, que ahora no lo voy a hacer esto, ¿no? Aquí, pero bueno, fui comentando un poco las características de cada una de estas asociaciones, cómo fue la fundación y cómo a partir de cada una de estas asociaciones pues se iba expandiendo este plan de Enrique de Ossó, que también esto es muy importante porque es un poco
la raíz y lo que da sentido a todo lo que hizo Enrique de Oso. Enrique de Oso tenía muy claro que él lo que quería era conocer y amar a Jesús y darlo a conocer y amar. Y que había que actuar allí donde más peligraran los intereses de Jesús. Esta era su misión. Y bueno, cuando fundó la Compañía de Santa Teresa, pues lo que trata de hacer es que estas chicas, que eran unas jóvenes maestras, que además él quería que fueran muy buenas maestras y que se sacaran la titulación oficial en la escuela normal, y que la escuela teresiana fuera, y yo creo que lo hemos conseguido entre todos, que sea una escuela de calidad. Ya en las primeras escuelas ya empezaron a tener fama de que eran muy buenos colegios. Y yo creo que esto lo hemos mantenido y bueno, y lo debemos mantener. O sea, que nuestros colegios, lo primero, pues que sean unos colegios de máxima calidad. Pero claro, para que no sean colegios solamente de calidad desde el punto de vista de la enseñanza, porque eso también lo puede hacer un instituto o cualquier colegio laico, pues nosotros tenemos que darle ese sello de educar en los valores teresianos y educar para que sea posible que el espíritu actúe en el interior de cada persona para que esa persona se desarrolle plenamente como persona y como cristiano, y que se comprometa para transformar este mundo según los valores evangélicos y siguiendo el modelo y los valores teresianos: humildad, el amor al prójimo y el amor a Dios, y lo que diríamos hoy, pues ser una persona generosa, desprendida, que no estemos atados a los bienes materiales y al consumo. Lo que Teresa decía, el desasimiento. En esto también Enrique de Oso nos dio una lección, porque fue un ciudadano que no tuvo nada, pero que lo daba todo. Y bueno, fue capaz de construir colegios como el de Ganduser, que es un colegio pues que, conocido, digamos, internacionalmente por su arquitectura también, y que fue capaz de construir con una peseta, como solemos decir, ¿no? O sea, no tenía prácticamente dinero, pero se las apañaba para sacar adelante sus obras. Y luego, aparte de todo esto, pues yo terminé hablando de Enrique de Oso como ciudadano elegante y combativo, que toma partido, porque fue un ciudadano que se comprometió, siempre muy leal al Papa. A él le tocó vivir con el Papa Pío IX y luego con León XIII. Defendió las encíclicas de estos dos papas y difundió las ideas de estos papas a través de la revista teresiana. O sea, él siempre fue una persona muy comprometida. Decía que todo cristiano tiene que ser, y todo católico tiene que ser, una persona siempre fiel al Papa, y él lo fue. Y también fue una persona, decía, con un compromiso político, que tampoco se callaba cuando tenía que atacar, pero siempre con educación y con respeto, en sus artículos y en sus homilías, pues a aquellas actitudes que eran anticlericales. También atacó a los francmasones, a los protestantes, porque no dejaban, digamos, que las personas desarrollaran en libertad sus ideas católicas. Y, por ejemplo, el año 80, me parece que fue el año 1880, fundó en Gracia, en Barcelona, un colegio, porque él consideraba que en esa zona peligraban los intereses de Jesús, porque había muchos protestantes, y él quería contrarrestar esa acción con un colegio dirigido por la Compañía de Santa Teresa, y lo consiguió. Y bueno, ahí seguimos teniendo un colegio, la fundación tiene el Colegio de Gracia, que es un colegio también estupendo. Y bueno, su mentalidad de llevar a Jesús a los lugares donde más hacía falta, pues le llevó a que las teresianas los primeros años ya fueran a Orán, en Argelia, que era un mundo muy desconocido, muy multicultural y muy difícil para fundar allí una escuela teresiana, pero allí estuvieron.
también fueron a Portugal, que en aquellos momentos vivía una situación también de un ambiente muy anticlerical, y enseguida fueron las hermanas a Portugal, y allí siguen, y también enseguida fueron a México. Y bueno, y allí siguen también, porque también era un ambiente difícil. Y bueno, pues enseguida se fueron extendiendo por toda España. Y luego terminaba viendo cómo Enrique de Ossó también fue una persona que a veces las pasó canutas, que no siempre las personas en las que confiaba pues le respondieron de la misma manera, y tuvo dificultades en la vida. No todas sus obras ni todos sus proyectos salieron adelante. Los misioneros no salieron adelante. Algunas escuelas que quería que fueran gratuitas, pues no, tampoco salieron adelante. Y la Hermandad Teresiana Universal, pues tampoco salió adelante. Pero bueno, ahí está el proyecto que ahora, digamos que le llamamos la familia teresiana, que también es una hermandad universal de alguna manera. Y tuvo dos momentos muy difíciles en su vida. Una, el famoso pleito, porque la señora Magdalena Grau y luego 3 sacerdotes que en principio le apoyaban para que en Tortosa, Enrique de Ossó llevó a Tortosa a las carmelitas descalzas. Se puso en contacto con unas carmelitas de aquí de Zaragoza, que les llamamos aquí en Zaragoza las Fecetas. Todavía existe esta iglesia de las Fecetas aquí en Zaragoza. Y llevó a las carmelitas a Tortosa, porque él quería que en Tortosa estuvieran las carmelitas, y la idea completa era que junto al convento de carmelitas estuviera la compañía de Santa Teresa, que tuviera allí el noviciado y que tuviera una escuela, de tal manera que se completara lo que es el espíritu y la obra de Santa Teresa, la contemplación y luego la acción por medio de la educación. Bueno, pues resulta que los que en un principio le apoyaban y le dijeron que sí a este proyecto, luego se pusieron contra él, vino todo el famoso pleito, con un entredicho que tuvo en el año 84, y bueno, hasta que murió Enrique de Ossó estuvo con el dichoso pleito que realmente le costó la salud. Y luego también tuvo unos problemas con la compañía de Santa Teresa. Al principio, pues bueno, resulta que una hermana, que era entonces la hermana general, Rosario Elíes, pues no estaba muy bien de salud, pero no fue capaz de dejar de llevar la dirección de la compañía y pasarle la dirección a otra hermana, como quería Enrique de Ossó, pues para que la compañía fuera mejor de lo que estaba yendo, porque parece ser que esta hermana, pues no, según Enrique de Ossó, no estaba cumpliendo con las constituciones correctamente, con las reglas, y bueno, eso también le causó un disgusto. Enrique de Ossó, como fue un ciudadano ejemplar también en esto, a pesar de las dificultades, él supo pasar a segundo plano, supo llevar todas estas dificultades con mucho respeto, con mucha educación, con mucha humildad, y entonces él decidió, digamos, retirarse, hizo un discernimiento en los últimos años de su vida. Al final de su vida dejó la compañía, que siguiera su marcha. Entonces ya él optó por retirarse al desierto de Las Palmas. En el desierto de Las Palmas encontró a finales de diciembre del 95, ya estamos en vísperas de su muerte, encontró un ambiente que no era el del silencio que él buscaba, porque había, por lo visto, allí pues algún grupo que digamos le molestaban un poco en ese sentido, y con otro amigo suyo dijo, bueno, pues no te preocupes, que te voy a llevar a otro sitio que estarás mejor. Y entonces fueron a Gilet, y en Gilet fueron a un convento, al de Santi Spiritus, un convento franciscano, y allí es donde estuvo los últimos días de su vida, y allí falleció. Allí falleció Enrique de Ossó. Bueno, yo terminaba con un apartado que titulaba Sentido de Misterio, que Sentido de Misterio, yo lo cogí el texto de
de Francisco, del actual Papa, nos viene a decir que una persona que hace las cosas como Enrique de Osó, que actúa buscando lo mejor para los demás y buscando pues poner en práctica el Evangelio, esta obra que hace y todo lo que hace por amor a los demás, aunque aparentemente nos pueda resultar incluso que esa persona fracasa en algunos momentos de su vida, no es un fracaso. O sea, eso le llamamos sentido de misterio. O sea, todo lo que haces por amor a Dios y por amor al prójimo no es un fracaso, ahí queda. Y bueno, de hecho, pues la obra de Enrique de Osó y todo lo que hizo Enrique de Osó, ahí ha quedado. Y entonces terminaba yo preguntándonos por el legado de, o sea, viendo cuál era el legado de Enrique de Osó y preguntándonos cómo podíamos ser hoy ciudadanos osonianos, también teresianos, comprometidos. ¿Cómo podemos ser ciudadanos comprometidos? Y bueno, pues entre otros muchos rasgos, voy a repasar y a leer un texto que encontré pues en la página, me parece que fue, sí, en la página web de la compañía, pero a través de la página web entré en el último capítulo. Ajá. En el último capítulo, y entonces en el último capítulo, pues venían como resúmenes de los distintos momentos del capítulo y ahí encontré unas palabras de la actual coordinadora general de la compañía, que tengo el gusto de conocer, a la hermana Ángela Cuadra, y decía en unas palabras Ángela Cuadra: una ciudadanía que vive la cercanía afectiva a las víctimas, a los más vulnerables, una ciudadanía que practica el ejercicio real de la inclusión, que protege la dignidad de cada persona y que vive con arraigo local y compromiso universal. Pues esa es la ciudadanía cosmopolita y esa es la ciudadanía global que yo creo que nos transmitió Enrique de Osó y que hoy queremos llevar a la práctica. Como decía también Enrique de Osó, hagamos nosotros, si no ya eso poquito de la valerosa santa, al menos otro poquito para cumplir nuestros deberes. Manos a la obra, que esta reforma nos surge para nuestro bien, menos palabras y más obras, menos lamentaciones y más oraciones. Así es como daremos un gran paso en la verdadera reforma social. Esto lo decía Enrique de Osó en la revista teresiana de enero de 1892. Y bueno, pues prácticamente con estas palabras yo creo que podemos terminar el resumen, porque son una invitación a que estamos pues ciudadanos comprometidos y ciudadanos con esta dimensión contemplativa y activa. Muy bien. Nada, desde luego que es muy completo. Ha sido un resumen, como, como bien has comentado, pero a mí me ha ayudado, me ha gustado. Algunas de las cosas que has ido comentando, pues ya las conocía, pero me ha gustado mucho pues, el cómo has ido hilando, ¿no? Y conectando pues, todos esos valores que le permitieron comprometerse con su entorno, eh, esa manera de aterrizar, ¿no? De todos somos de un lugar, de un sitio, y cómo pues por los lugares en los que fue pasando, bueno, pues fue al final entregando su vida, pues revolucionando la catequesis, ¿no? Como comentabas. Eh, pues con las fundaciones, con todo, todos los escritos. Que si la primera revista, yo sabía que había escrito algo, no recordaba el nombre, la del El amigo del pueblo, ¿no? ¿Has dicho? Sí, Luego ¿Perdón? el amigo del pueblo, sí, que él firmaba como el amigo. Luego El en la amigo. revista de Santa Teresa firmó como el solitario y también firmó unos artículos que eran sobre pedagogía teresiana, firmó con el seudónimo de Lorenza. Sí, eso lo conocía, la anécdota. Sí, sí, el gran celo apostólico que tenía le llevaba, sí, sí, a, sí, sí, desde luego a ser muy creativo. Pues nada, a mí me ha gustado mucho. Realmente creo que es un recorrido por su vida que acompaña un poco su historia y cómo él se iba comprometiendo. Me ha gustado mucho
pues ese, pues ese confiar en el espíritu, ¿no? Y saber pasar a un segundo plano cuando, bueno, pues él discernía, me imagino que en su oración, pues que quizá ya había hecho bueno, lo que Dios le pedía, ¿no? Cuando se Ujú. retira a Santi Espíritu, bueno, cuando tiene pues el pleito que, pues bueno, ya antes, ¿no? Comentabas, siempre había sido un hombre de iglesia, profundamente de iglesia y a pesar de ser un hombre carismático y un hombre con unos valores, digamos, de líder, nunca usó bueno, pues esas habilidades para su propio beneficio, sino para ponerlo al servicio de la iglesia y del evangelio. Y bueno, yo creo que ha sido una ponencia, una charla, una reflexión pues muy completa, muy buena, que yo creo que va a gustar. Gracias. Y nada, darte las gracias, Javier, por tu tiempo, por estas palabras, por preparártelo. Y esto es. Pues muy bien, muchas gracias. Ahora lo que nos toca pues es seguir nosotros este legado que nos ha dejado Enrique de Ossó, llevarlo a la práctica, como dice él, que no sean solo palabras. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos y en el entorno que nos toca vivir, pues en concreto aquí en España, pues Enrique de Ossó y Santa Teresa, a través de la fundación y a través de la compañía y todas, bueno, pues lo que es el MTA, lo que son los Amigos de Jesús, lo que es Fundeo, todas estas obras que hemos heredado de Enrique de Ossó, pues bueno, lo que tenemos que hacer es continuar actualizando, porque claro, ahora, Eso yo es. decía también en la ponencia un poco que ahora no se trata a lo mejor de hacer o de fundar nuevas asociaciones, pues que ya hay, ¿no? Unas cuantas, sino de colaborar incluso con otras asociaciones o con otras congregaciones, colaborar con otros a través también de las redes, pues aprovechar la tecnología, lo bueno que tiene Eso es. la tecnología en este sentido, y actualizar el pensamiento y la obra de Enrique de Ossó, pues para transformar la sociedad, siempre siguiendo, como decía Enrique de Ossó, los intereses de Jesús. Ese es el trabajo. Eso es. Me ha gustado mucho porque aparte a todos nos gusta conocer un poco nuestra historia y de dónde venimos y demás, pero no se ha quedado en una reflexión o en un repaso de lo que fue Enrique, sino hay una última llamada, ¿no? El final, el último punto que comentabas tú, a decir, bueno, todo esto, ¿cómo lo aplicamos hoy en día, ¿no? Y cómo llevamos estas enseñanzas totalmente actualizadas y válidas para nuestro día, pues ahora a nuestras realidades, a nuestra vida y a la misión de la compañía y de la familia teresiana. O sea que Ahí diría yo que es muy actual también el llamamiento, el famoso llamamiento que sí, hizo Enrique de Ossó a las jóvenes de la archicofradía, que les decía, bueno, y también a las hermanas les decía también esta idea: no se trata de que seáis monjas. Las hermanas tenían otro nivel de compromiso, digamos, pero incluso les decía que no parezca que sois monjas, o sea, porque lo que Enrique de Ossó quería es que allá donde estemos seamos cristianos de veras. O sea, no se trata sí, de que seáis monjas, sino que allá donde estéis, en el ambiente, pues los seglares, allí donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el entorno de nuestras amistades, etcétera, pues que seamos buenos cristianos. justo. Yo creo que lo has dicho muy bien, bueno, ya lo dijo en su momento Enrique, pero con eso de conocerlo y amarlo y hacerlo conocer a amar. O sea que al final bueno, el foco, ¿no? El objetivo es ese, siempre es llevar a Dios a cuantas más almas, construir su reino en la tierra y, y eso, y sin perder el foco, bueno, con una mirada actual, pero con un arraigo fuerte, ¿no? De un hombre y una figura pues, con unos valores atemporales pues eso, que a día de hoy siguen llevando a Dios a la gente y a muchas personas en todo el mundo. O sea que Muy bien. muy bien, que nos pongamos a ello, Javier. Sí.
Así que nada, aprovecho para saludar pues, a todos los que nos han visto de la familia teresiana y nada, pues en la próxima entrevista nos veremos. Y como decía San Enrique, benditas redes y benditos enredos.